Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Tardaba más del momento de ponerse a grabar, un poquillo. Sí, Sí, estamos. escuchar un silencio muy grande. Estamos con Claudia desde Argentina para comentar este último vídeo de la causa y el efecto grabado, el número 3. ¿Qué tal? La verdad es que, como decía en el cierre de la grabación de la lectura silenciosa, para sin sin desperdicio, decimos nosotros, como que no hay forma de que algo no resulte nutritivo de todo lo que se comparte. Sí. Sí, Y muy agradecidas de la didáctica, de lo simple, como él acompaña siempre, que fue con los dibujos, ¿no? Con estos recursos que opta el cuerpo, los gestos. sí. Las imágenes que nos ha dado son muy Sí, divertidas sí, a sí, veces. elocuente. Sí, sí. Bueno, y entonces yo te iba a proponer ya, a no ser que quieras tú proponer un tema antes, para contrastar esto que nos ha dicho sobre el duelo. Y vamos a entrar ya en eso, si quieres. Okey. Sí, porque Sí, fíjate que hay un momento dado que le pregunta al público y a nuestra conocida Karen, esta mujer con esa semblante tan adusto, que se diría en plan pedante, que podemos decir, ¿no? Tan seria, que la vimos en alguna otra ocasión, tan seria, está como seca, una mujer, creo que es ella, Karen, y le pregunta sobre estas cosas que se han hecho muy famosas por esta mujer con muchos libros sobre cuidados paliativos, el duelo, los muertos, Elizabeth Kubler-Ross, y nombran precisamente justo estas etapas, de las 5 etapas: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Pero yo quería que comentaras a ver qué intuíamos, qué te salía, qué te surgía de intuición respecto a esto, ¿no? Porque Miller, por otro lado, tiene el esquema que siempre nos está plantando, claro, que sí, estamos sí. comprobando, ¿no? Que la ira, Ajá. la ira tapa Ujú. las emociones y creencias relacionadas con la ira, frustraciones, nos tapa Sí, miedos, que a veces son directamente miedos a sentir penas más profundas. sí. Aquí también esta pena a veces se puede traducir como duelo. Entonces, es lo que quería yo Y la que ira, partieras. claro, fue lo primero que sentí, porque la ira surge como en la secuencia que hacemos nosotros del el círculo de la adicción, digamos, el circuito de la adicción, la ira surge como la adicción insatisfecha, que no deja de estar de pronto vinculada a lo que decía que de querer controlar, de querer castigar, o sea, como que la idea de justicia en toda esta secuencia de causa y efecto que venimos viendo, y Ujú. que en realidad como todo se relaciona así. Yo la ira la tomo y, por lo menos en mi vida, cuando veo que me estoy enojando, reconozco, por ejemplo, que también lo de Andrew me ayudó ayer a mi deseo de que todos hagan lo que yo quiero que hagan. Sí. Es la ira, claro, pero para no sentir el miedo, Pero justamente fíjate que están en diferentes posiciones aquí. ujú, Porque aquí, en el esquema que nos ha dado Miller, ya cuando estamos en una posición de negación de todas las emociones, es como la depresión. Y sin embargo, en este esquema de las 5 etapas del duelo, la depresión es ah, posterior, está a salir ujú. una alergia a Un las emociones. estornudo, sí, ya viste, ¿te acuerdas que el otro día tuve un ataque? Ah, Sí, voy a ver qué es lo que estamos diciendo para reconocer. claro, pero, Uy, mm, o sea, sí, esto, pero esto representa lo, lo que es prototípico en la muerte de alguien, una muerte repentina, de repente negarlo, no es posible, todo es un sueño, ¿no? Que quizás claro, es un sí, poco el sí, sí. gesto que nos han invitado los espíritus de los caminos del amor natural a negar el mundo para
porque, por así decirlo, es como la muerte de Dios. Ellos quieren matar a Dios, aunque no lo sepan que están haciendo eso, matar la relación directa con Dios, y entonces quieren meter en la negación de no, ni siquiera ha muerto Dios. Es una cosa para meditarla, porque ahora se me está ocurriendo respecto al camino del amor natural, ¿no? Ellos quieren meter en un contraduelo a la gente para que no se dé cuenta de que estamos estamos matando a Dios, y la humanidad, en teoría, se van a cerrar los cielos en algún momento dado y va a haber toda una otra era de no posibilidad por nuestra propia evitación, no posibilidad de recibir amor divino, porque ni siquiera queremos plantear la idea de Dios, a lo mejor en un futuro no muy lejano, no sabemos cuántos años, del cierre de los cielos. Pero fíjate entonces, a lo que iba, eso es una parte que he dicho, ¿no? Que si quieres comentarlo, pero la depresión está aquí y la aceptación después. Es raro. Entonces me gustaría preguntarte eso, si tú en tu entorno verificas que esto es así en algún proceso de duelo por alguien querido, o el duelo mismo que ha tenido que pasar tu hija, el duelo por una relación acabada, negociación, hay una depresión después. ¿Y por qué Miller no nos lo ha contado así? Porque no es lo mismo, y esto es más general y es más... Dime. No, bueno, me quedé con dos cosas. Primero, una de las cuestiones que la negación que vi como hace poco, como reconociendo como las grandes, contraposiciones de que la ilusión de ser especial, que en ese sentido, que más bien no de la arrogancia, hablo de que impide reconocer la singularidad de los eventos, también la idea de la persona en sí, porque la especialidad en este caso, que está dada en el marco de la ley, tiene que ver con el reconocimiento de nuestra historia, de todo esta, de la verdad personal, básicamente. Y lo mismo cuando con algunos otros que no hablaban directamente de un curso de milagros, pero sí me pasó con Edgar Tolle, por ejemplo, del poder de la hora, de que la identidad se disuelve, ¿no? Soy esto, soy este momento, entonces simplemente se recorta. Imagínate la magnitud del corte que se hace, que desconecta totalmente del potencial y de lo que le antecede. También en eso lo estuve viendo en esta semana hace muy poco, como unas cuestiones que ahora reconozco la negación ahí de que lo marcamos, llevándolo a la pseudo espiritualidad de lo que hablabas al principio. Eso quería contar nada más, que lo identifiqué. Y después, bueno, sí, lo viví con mi hermana, por ejemplo, en el caso de mi hermana, que falleció su esposo, que era ex esposo, pero estaban en una relación, digamos, por decir, armónica, entre comillas. Y después sí, con Ana Paula también, muy fuerte, muy fuerte. El tema de la negociación, que yo lo podría decir como la componenda, como dice Jesús, o hacemos esto de borrar, nadie vio, y quedar así como una suerte, siento yo, que me quedo con esto y esto sí, esto pasa, pero no, todavía no sucede. En el caso de mi hermana sí, aunque no en la profundidad en la que podría, o sea, la resistencia de ella, que ella todavía, incluso tiene como Karen era del estado de sueño cierta conciencia, podría estar mucho más involucrada y tendría un panorama mucho más amplio de todo lo que está sucediendo realmente como oportunidad, como es lo que pretende la ley, y llegar a las causas. Sí, son los No, dos grandes procesos de duelo que tú. la Karen no es en la que ha hablado del estado de sueño, en esa pregunta que se ha visto. No, esa que es oriental, esa no se llama Karen. No me acuerdo. Karen es la que le dijo que sabes claro, vos sí sabés del duelo. Sí, 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 es la vos sí, sí sabes. Bien. me parece. No vi la cara. Sí, no, asocia eso. Vale, recordemos, estamos hablando del vídeo 3 de Ley de Causa y Efecto, que es el comienzo de la segunda parte. Y si pones y van en paralelo, ¿se pueden identificar coincidencias? No coinciden tampoco en secuencia, digo, ¿no? Ninguna. ¿El qué? Negación, que puede ser la adicción para nosotros desde la verdad divina. La negación es la adicción.
¿verdad? Sí, Sustituyo. sí, No hay, claro, no hay satisfacción de la adicción, aparece la ira, ¿no? sí. Pero luego, claro, Y la hay, negociación me pierdo. pues claro, es que ya es el Claro, duelo, ya no es el proceso de... Es raro, sí, una de la negociación, fachada. Ujú. sí. Es por eso que te decía que aquí tenemos esto para comentar unos minutillos, a ver si Claro, surgía alguna intuición. En la, lo que pasa es que mira lo que dice aquí, que vale para eso, para cualquier persona con alguna pérdida, no sé qué. Entonces son como más bien para eventos, ¿no? No es el desarrollo del yo tal como lo tenemos con esas tres partes de la fachada, el yo herido y el yo real. Es más menor esto, es más abarcante lo que está hablando Miller claro. Sí, sí, de sí. alguna manera. Y claro, lo Sí, difícil porque es incluso, que encaje, sí, porque lo que te iba a decir que leas esto, porque dice, la persona no tiene que pasar necesariamente por todas sí, y puede tener sentimientos de varias de las 5 etapas a la vez. claro, sí, puede ser. Eso le da un toque más de flexibilidad, sí. Sí, o sea que es una cosa más Sí, concreta quizás. sí, más concreta. Igual no, bueno, no sé qué tal. Sí, conozco, mi hermana leyó los libros de Elizabeth. Mm. Fueron muy ilustrativos Ajá. para ella. Sí, sí, le sirvió mucho. Ah, mira qué bien. Pues Y sí. la depresión, no, la depresión que aparece ahí, lo que yo no sé decir es, por ejemplo, claro, nosotros vemos ese esquema, yo la depresión como en el caso de la verdad divina, digamos que está como máximo, porque es cuando ya elegimos apagar todo, dice Jesús, bajar las llaves, Mm. y un poco lo que dijo en un momento, elegimos morir inclusive a a sentir, ¿no? Que Sí, lo vimos ayer también con Andrew. sí, que fíjate, es una forma de ver también el Alzheimer y estas cosas de Eso, ay, eso me sorprendió, no anoté. Qué impresionante fue eso. Sí, sí, querer olvidar, es una forma de depresión, casi podrías decir, querer olvidar la vida. claro, Claro, porque qué depresión triste, tiene ¿no? Sí, un sentido muy llano de decir eh, lo que nos, tal como nos lo comenta, que es simplemente apagarlo todo, entrar en una especie de planicie y el alma, claro, como hemos visto los poderes del alma, si suprimes una cosa, suprimes todo el poder del alma todo. y claro, si Mm, llegas a suprimir tantas que entras como en una depresión. Sí, muy bien, pues. y que incluso siento, Iván, como suele suceder en estas cuestiones, todavía siento el deseo de escribir con lo que nos pasa con la muerte, digamos, con la idea de la muerte y la elección que tenemos, la elección que hacemos, digamos, bueno, tiene que ver heridas ancestrales, lo estuvimos viendo, como decías vos hace un rato en esta rebelión contra Dios y sus leyes. Entonces, claro, yo entiendo que nos convenga para vivir en el miedo esa versión de que la vida, esto es todo y así como muy desesperanzada, ¿no? Pero sentía un poco que la parte triste, que así la veo ahora con respecto, es el resto de las personas, en el sentido de querer sostener, digo, porque, por ejemplo, vamos a poner que vos elegiste, sí, esa depresión, o sea, tenés Alzheimer o tenés, entonces como que, entre comillas, te evitaste, te ahorraste todo, te fuiste a los efectos, anulaste todas las posibilidades de llegar a las causas, elegiste eso. Pero el resto, siento yo que es la lucha, que pasa lo mismo con intentos de suicidio. Digo intento justamente por eso. Y me pasó de algunos casos recientes, incluso con mi hija, en el sentido de cómo uno lo llaman accidente, por ejemplo, a eso voy. O justificamos la enfermedad como,
parte de un deterioro progresivo, natural. O sea, todo eso que hacemos como, de nuevo, para justificar esta perspectiva que tenemos ilógica de lo que somos. Ujú. O sea, sí, siento que, por ejemplo, bueno, es algo como, por eso digo, no está ni marcado, ni genera curiosidad. Tiene Alzheimer, tiene Parkinson, como que, claro. Y bueno, pero la edad, o sea, todo eso siento que no, porque cuando le preguntan si la cura sería inmediata, y él dice, sí, sería inmediata, si sentís lo causal, que hasta eso es como que te genera una incredulidad, ¿viste? Cuando algo que vos decís, no, no es tan así, no creo. Mm. Yo ayer compartí en una mesa, eso compartí justamente con Gustavo, que es el papá de mis hijos, y estaba Ana Paula también, y no, bueno, dijo yo, siento que no tenemos por qué coincidir. Y claro, ya se cerró, digamos, no había posibilidad, pero no era porque yo intentara convencer, sino que ni siquiera experimentar, ¿no? Ni siquiera atrevernos a experimentar. A ese punto estamos un poco ya resignados. Mm. Vale, pues vamos a pasar un poco por el taller aquí en el formato este. Y, y bueno, ahí lo vimos, ¿verdad? En un vídeo que pude hacer ahí no hice la transcripción ni nada, o sea, la traducción, pero como que lo esencial ya lo teníamos. Es curioso, pero al ir Sí. viendo ayer, sí, porque hay un vídeo de hace unos meses sobre el tema de los dientes, aparecía este ejemplo y lo Ujú. estuvimos hablando un poco. Ese video que hiciste, Iván, ¿era en base a este? Sí, es el mismo, casi Mm. seguro. Sí, allí lo hice Que en fue uno plan, de los primeros allá, abril creo que es. sí. Sí. Ujú. Bien, así que tenemos al mensajero de la verdad, generalmente, así en general, lo llamamos la ley de la atracción, que relaciona causas y efectos dolorosos, y aquí pues hacemos este gesto cómico de, nadie lo ha visto, no ha pasado nada. Y entonces, claro, toda la compensación negativa que está en el alma de los dentistas, ¿no? Sin ir más lejos, porque están ayudando, están cometiendo lo que es una desarmonía, un pecado para Dios, que es en gran medida, ¿no? Es ayudar a que otros no se responsabilicen de la causa, a que dificulten su vida, ¿no? Sí, Ahí habrá mucho juego, dependerá mucho de las intenciones, aunque las intenciones no quitan que el hecho realizado, el acto, es desarmónico, ayudar a la gente a que no sea consciente de la causa y recibir mucho dinero por ello. No sé en tu país, pero aquí es famoso el tema de los dentistas y el dinero que cuesta. sí, incluso se volvió una cuestión estética, o sea, de salud pasó a la estética, salud entre comillas, ¿no? Mm. Salud desde el miedo, digamos. Y claro, y se volvió una cuestión estética, o sea, ya entró dentro del mercado como, como algo ya exacerbado, tal cual la cirugía plástica, la cirugía estética que busca de alguna manera todo lo mismo, y con los dientes. Así que sí, está sumamente potenciado, por supuesto que es incluso, bueno, que es lo que a mí me ayudó mucho a sentir la vergüenza por mí, a ocultar en realidad, Mm. porque en este proceso es como que siempre dejé de pintarme los labios, encima que tengo la boca grande, prominente, era como que no, y sí, aún hasta hoy día no atravieso eso. Los colores me molestan, todos los juicios que la mayoría de las personas tienen, los tengo yo conmigo, los puedo ver claramente. Pues Y esto, entonces, y fíjate qué interesante lo que dice aquí, claro, eso que acabas de decir de juzgarte, quizá surge mucho como reverberación, es un eco de que en realidad
la causa está potenciada. Es decir, el dolor del efecto, si yo, como me pasó, que te lo conté al final muy brevemente, que estuvimos 2 minutos hablando al final del último vídeo, si yo voy al dentista sin querer, con muchísimo deseo de ignorancia, en ese momento creo que no estaba ni acostumbrada a mirar, ni miraba cosas de espiritualidad para empezar a hablar de las causas emocionales. Tú vas allí y al día siguiente se me cayeron o empezaron a moverse otras 2 muelas en el momento de sacarme una. O sea, el dolor del efecto, date cuenta que lo agrandamos muchísimo, porque yo me acuerdo que ir al dentista supone dolor emocional y en este caso también dinero, que puede ser el hecho es que estaba muy agravado, porque claro, además no era mi dinero con el que yo fui al dentista. Eso es más falta de amor propio. Fíjate qué cantidad de cosas se van sumando. En vez de quedarnos simplemente sintiendo el dolor de la muela, añadí un enorme dolor emocional, yo creo que también por la prolongación de no cuidar mis propios deseos, muy intensificada en esos días. Y eso del dinero que he dicho, y quiero que veas esto muy gráfico, que es, añade otra capa de negación alrededor de la causa, y lo muy gráfico que podríamos incluso pintar es decir, ¿cómo te lo representarías tú? La causa se ve potenciada, ¿en qué sentido? Porque las leyes van a actuar más fuertemente, ¿no? Que es todo el tema del taller, efectos más severos. Entonces se puede caer muy rápido y lo hemos comprobado, y a lo mejor ahora que estoy comentándolo te ha venido más ejemplos a la cabeza, pero esto fue radical, o sea, un diente a por él y al día siguiente, literal, otro, ya digo, yo no voy al dentista, claro, y empecé también en plan conspiración, ¿no? Pensando, o sea, ¿qué hacen los dentistas? Me parecía un truco mágico, es decir, al día siguiente ya tenía 2 motivos más para ir. Entonces, ¿a qué gato encerrado? Claro, por eso también surgen tantas teorías, que muchas sí van a cosas que son verdad, teorías de conspiración, pero claro, por eso, como las leyes de Dios son tan fuertes y tan claras y estamos tan lejos de ellas, claro, pueden surgir cantidad de teorías de conspiración. ¿Te ha venido algo? Sí, ahora relaciono con mi mamá. Mi mamá perdió la masa muscular, mi mamá se le movían los dientes y se le caían. Mm. En mi mamá, ahora, con esto que vos estás contando, claro que era así, o sea, era imposible, es más, prematuramente, entre comillas, o sea, no tuvo que perder las piezas por desgastación y todo eso, porque directamente caían, perdía la masa muscular en la encía y no las retenía a las piezas, se le movían. Y mi hermana, que también, que ella sí usó ortodoncia, que tuvo sí la posibilidad por su trabajo de tener otros cuidados y que yo admiraba siempre, la envidia en realidad, no era admiración, desde que yo empecé a perder mis dientes a la posibilidad que tenía ella de reírse, yo me acuerdo de esa sensación de querer poder reírme y no poder, de mi boca, creo que todavía conservo muchos movimientos de ahí. Eh, y y mi hermana, por ejemplo, ahora que se fue por una mancha en un diente y la mala praxis la deja sin los 2 dientes de adelante, justamente haciendo alusión a esto un poco lo que decís vos, que conspiración esta, y la deja sin los 2 dientes de adelante, así, sin ninguna de las otras circunstancias, ni enfermedad, ni caries, ni nada. O sea, fue por una cosa, le hicieron un trabajo mal hecho y la dejaron, por supuesto tiene prótesis, pero como dice AJ, bueno, 10 años sin ir al dentista, pero como que por el lado que sea, digamos, causa y efecto que están vinculados y de la forma en que se tenga que manifestar, sí, es así. Es honesto en cuanto yo conozco nuestra historia, por decir, entre las 3 y sí, totalmente. Mi hermano también, todos, los 4. Claro, y por eso es tan peligrosa una sociedad muy tecnológica, con muchos recursos de inteligencia. Si desconoce estas cosas, imagínate qué enloquecidos nos podemos volver, porque claro, todo un negocio en torno a la cantidad de cosas como esta. Sí, sí.
Bueno, a mí económicamente no tuve para hacer, imposible era sostener un implante, acá sí es muy caro, acá es caro, digo, sí, es para unos pocos, digamos, eso quiero decir, es una cuestión muy elitista para acá, no sé, allá sí es más masivo, más popular, pero acá sí es muy elevado el valor. Aparte tenés como todo, el que te hace bien, el que hace más o menos, el que está recontra cotizado. Pero igual ahora se reconoce, claro, lo desamoroso en todo sentido. Incluso en uno de los documentos que nos ofreciste, que es el resumen de leyes y principios, también en uno aparece como el maquillaje, como una cuestión desarmónica. Así que imagínate, los perfumes, todo lo que hacemos para no encontrarnos con la verdad del estado del cuerpo, ¿no? Yo aprendí con Ángelo, en la canalización de Ángelo, cuando dijo que Jesús olía bien. Este hombre sí que sabe de ricos perfumes, dijo. Y, y ahí entendí el comentario que vos nos hiciste, claro, de que uno en el cuerpo, en la armonía, se refleja en todos los sentidos. Y Ujú. claro, no hace falta perfumes ni maquillajes. Sí. Ujú. Bueno, pues se suman esos eventos, aumenta luego el efecto doloroso. Y Sí. claro, aquí creo que es Bárbara que le dice, Dios lo ha creado así pues para que lo veas. Claro, tal vez estoy haciendo algo mal y necesito cambiar de acción, pero lo que te decía antes, ¿no? Sobre la sociedad donde sacralizamos ya la fachada tecnológica, es que no hay esa oportunidad de decir, es mi responsabilidad, no ya directamente, desde muy pequeñitos, no, es la caries, es por el azúcar y mira, ahí tienes el dentista. Es muy fuerte y por eso es tan peligroso, insisto. Sí, sí, sí. Claro, contra las leyes de Dios se instaura. Es el tema que habría ahí para compartir, para animarnos a compartir mucho sobre el cierre de la herida sin sanar, ¿no? Vía tecnologías y profesiones muy serias y cosas. Fíjate, ¿no? Como las más valoradas son las más peligrosas muchas veces. Sí, eso. Totalmente, y las que incluso yo que estoy, digamos, por ejemplo, en esta condición socioeconómica, por decir, no sé, baja, sí, baja, pero em, realmente uno desea en algún momento acceder a ese nivel. Eh, por ejemplo, la obra social que tiene mi hermana, que es una obra social premium, por decirte, un costo elevadísimo, pero totalmente basada en la desarmonía y hace un esfuerzo para pagarla, o sea, justamente buscando estas garantías, todo, una cadena, ¿Y a qué llamáis allí obra social? al seguro social, a la asistencia médica, Pero a lo que privada. te hace privada, que es sumamente costosa. Pero es como un eufemismo, entonces, o sea, si es que se dice así bien apropiadamente la palabra eufemismo, porque es privado y lo llaman social. Ah, claro, sí, sí. No, no, entonces sería privado. Yo lo usé mal. Ah, Es o sea, que no lo la llaman obra asistencia, sí, lo llaman obra social, pero obra social privada debería ser así. social. Pues no, Sí, si lo llaman obra social, tú lo has dicho bien, pero que es como un cachondeo muy grande, porque claro, tenés razón. Recién me doy cuenta. Sí, se lo llaman obra social. ¿Qué obra social tiene? Te preguntan. Y vos decís tal. Sí, obra social. Es el genérico para todas. o sea, que es para disimular un poco bajo el nombre la culpa de poder La ser. lápida, sí, la guillotina, sí, tal cual. Sí, para que no les corten la cabeza. Vale. Sí. Así que estamos muy insensibles a este tema de los efectos, del significado. Vale. Esto crea una causa mayor, un evento cataclísmico, accidentes y cosas, para que lloremos. Ujú. Y muchas veces lo que pasa es que se detona en los accidentes, yo creo que me ha pasado, se detona la culpa y en vez de seguir nuestros deseos más bonitos, empezamos a negar más.
ya no como para llegar al Alzheimer tan rápido, sino pues eso, a hacer más sacrificio, a interpretar un accidente en lo culposo. ¿Te acuerdas de algo así? Sí, no, a ver, asocio la idea, pero no me acuerdo. Sí. No O sea, me como que un acuerdo. accidente te para, pero no para que tú te pares, sino para que cambies de ritmo, de rumbo, vayas a sentir emociones causales, disuelvas, limpies un poco el alma, todo lo que puedas y vayas a por tus deseos más bonitos. Las leyes de Dios son todas amorosas en este sentido, pero muchas veces hacemos, los usamos para, con influencia de espíritus, además, pues para promocionar aún más culpabilidades, comportamientos desde la culpa y cosas así, desde Bueno, a fachada. mí me pasó en este proceso que reconozco que no es un accidente así, pero sí que hay una conexión un poco con en la deconstrucción de la fachada, de mi verdad personal, la identificación de eventos así muy importantes, sobre todo lo que él decía en un momento de la verdadera intención que hubo, que en mi caso fue hacer daño deliberadamente y proyectar la ira. Y sí me pasó, por ejemplo, de cuidar a mi nieto que te contaba que lo cuidé ayer. Claro, si yo tengo ira contra los hombres y está grabada y es un error en mi alma, digamos, tomado como verdad, no importa quién sea, es hombre. Si me enojo con Dios, me enojo también con mi nieto, que ayer lo pude identificar porque él frecuentemente no viene. Pero al mismo tiempo me di cuenta que yo al sacrificio de cuidarlo, pero era desamoroso de por sí al ser sacrificio y Mm, además cuidarlo, pero en sí mismo ya era proyectarle mi ira que, o sea, tenía como todo un sentido. El sacrificio de cuidarlo, yo en realidad debería, eso humildemente reconocer lo que siento y no exponerlo a él a vivir algo que yo todavía no estoy en condiciones de ofrecerle porque realmente siento que todavía no proceso lo suficiente y hago daño. No sé si sí. no es un accidente, sé, pero me doy cuenta que quiero hacer algo desde la culpa de decir, yo hice daño, ahora yo quiero repararlo y es que, entre comillas, sin haber hecho el proceso, Ahí está. ya quiero, sin haber hecho el proceso, no, yo voy a reparar, sí, a ver, voy a ayudar, pero voy herida a ayudar, o sea, es como muy triste y fuerte, porque ayer era una discusión así interna conmigo de que veía cómo crecía la ira y procesarla, que Sí. sí, no, Y lo y único que nos es muy difícil, esto es muy importante que lo hables porque yo creo que la mayoría de las abuelas que se ven obligadas, se sienten culpadas o con hay culpa, no sé qué, es muy, muy generalizado y los abuelos que se están encargando muchísimo porque no hay dinero. Aquí también es típico, los dejan con los abuelos. Eh, es muy importante esto que has dicho porque no nos convence para nada la idea que nos dice Miller, es que es mejor que no lo hagáis. Si lo vais a hacer con esta culpa, o sea, que vamos a degradar más nuestra alma muchas veces pensando eso, lo que has dicho, el intelecto está separado del alma, del corazón, y actuando desde ahí no nos damos cuenta de que estamos actuando desde el miedo y claro, surge el enfado para proteger ese miedo que quiere que por ley, la ley de atracción, causa-efecto, todas las leyes quieren que tú sientas ese miedo que te estaba propulsando al sacrificio y entonces va y te enfadas, claro, y te enfadas no para que se sientas más culpable, sino para que sientas ese enfado para poder acceder a ese miedo que nos hace sacrificarnos. sí, Es súper el la importante. la idea de liberar, entre comillas, la culpa, o sea, de restaurar, perdón, no era liberar y claro, yo me di cuenta que no, o sea, yo no debería, como dice el documento, humildad. Disculpa, estoy muy enojada y si estoy cerca tuyo te voy a hacer daño.
Mm, es así. Y todo lo que ello implique, entonces no voy a estar cerca tuyo. Bueno, eso me llevó justamente ayer, en la forma en que sentí y proyecté, y otras cuestiones que venimos compartiendo, dije: "No, tengo que retirarme a sentir la ira en realidad, donde no hacer daño a nadie, donde no provocar", porque es como que, claro, en esta desinsensibilidad uno recibe de alguna manera o abre, la oportunidad de sentir, pero más las influencias de mis espíritus, que eso lo vi con Andrew ayer, esto se puede convertir en una guerra, entre comillas, ¿no? mm. Entonces dije: "No", ya empecé gracias al video de Andrew y la fuerza que este clan de espíritus que se unieron, más la mamá de la exmujer y o sea, todo, yo dije: "Guau, yo acá realmente estoy justamente exponiendo y quiero vivir mi proceso y proteger", porque me di cuenta que justamente no lo sé Claro, sentir, no fíjate, sé procesar. es como si nos estuviéramos azotando para vivir el miedo en vez de para traspasarlo, nos estuviéramos Exacto, azotando con el nieto. O sea, usamos, pues porque nos lo entregan, yo qué sé, porque te habrá pasado y viene bien que lo cuides o no sé cuántos, pero en realidad te estás matando el amor a uno mismo, azotando para no sentir ese miedo. Lógicamente, entonces, por ley se siente esa ira, que como no tenemos ni idea de estas cosas espirituales, pues la gente más culpa y más culpa. sí, sí. Mi fachada de buena, digamos que es la que bloquea mi elección y me pierdo la oportunidad en realidad también, porque yo ya la pude, en ese sentido, la pude ver como una oportunidad. Tenía muchas ganas de tener ese espacio preparado para procesar, que él lo recomienda muchas veces y no lo hice. Pero quería tenerlo, pero claro, también lo ideal es alejarte, porque justamente lo que te recomiendan es que estés solo, un lugar para llorar, para el llanto que puede venir después, o sea, sí, y no estar ahí, bueno, al pendiente de un niño es muy difícil porque no sé tampoco cómo él se iba a sentir o si iba a poder asistirlo. Entonces no abrí la jugada, pero hubiera sido sumamente interesante, realmente, la verdad es que sí. Era una oportunidad. Pero también con los espíritus y acá en mi casa, que es muy probable que haya mucho más fuerza de esa intervención. Bueno, Vale, entonces hay que ir a llegar. atravesar, va a haber que ir a atravesar más capas y más capas y la vida se hace mucho más difícil. Así que nos la vamos complicando así, que luego pone el tema de, que ahora llegamos a él, el tema de la crisis económica como ejemplo colectivo. Bueno, pues ahora va el tema de los dientes, donde saca eso de que nos enseñaron a amar a nuestros padres en vez de a nosotros mismos. Claro que el amar a nuestros padres tiene, por ejemplo, amor significa también hacer lo que ellos dicen, ¿no? Quererlos es no decirles, oye, no me gusta el colegio o no sé qué. Es ser obediente, ¿no? Amarlos. Sí, ser obediente y ocultar la verdad de cómo nos sentimos. Ayer justamente en una conversación con mi hijo, él me dijo, ¿por qué me siento miserable? Mm. Mm, Identificó justamente eso, ¿no? Esa construcción, fuimos conversando y fue maravilloso darnos cuenta cómo hemos co-creado, digamos, la fachada con él en ese sentido, sí, totalmente. Nunca lo dijo, nunca antes. Así que es un avance. Sí, 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 algo que no, claro, que incluso en primera persona y dijo, realmente yo me siento así, como, o sea, yo que hice, quizás llegué a sentirme lo mismo, pero Mm. hice un mundo, creé mi familia, o sea, toda una estructura, para no decirlo, y creo que todavía no me atrevo a sentir esa emoción.
Sí, Mm, que no. Ese amar, digo, nos enseñaron a amar a nuestros padres, que claro, es el amar, entre comillas, de ceder todo, como decías recién, y ujú. obediencia, lealtad. Vale, entonces, claro, no nos queremos y no hemos hecho el duelo por eso y crea un evento. Y claro, esto sería científicamente muy demostrable, o sea, de ver cómo, y se debe ver muy bien a nivel del alma, cómo a los niños en las familias donde haya más represión, supresión de la tristeza, y los niños sean más obedientes en el sentido de reprimirse, cómo hay más caries y esas Mm, cosas. en mi historia sí. Ayer me acordé que no me dejaban llorar. Es verdad, totalmente. Mm. Que decíamos que Sí, era una suerte muy grande que siquiera te acuerdes, que hay mucha gente que sí, ni nos acordamos a lo mejor. Hay que llorar, pero es que ni siquiera queremos admitir que somos un alma que ha sido grabada, y esto se lo estoy diciendo ahora a mi abuela si está escuchando o algún antepasado por aquí, no queremos admitir que somos un alma y que no es que tuviera mala intención nuestra madre respectiva, la madre de cada uno tuviera mala intención y el padre o la madre, pero las madres no son sagradas y las madres han hecho que los niños desde pequeños, desde la concepción, absorban muchísimas emociones, las pobres y todos, y los pobres todos, somos miserables todos, en ese sentido. Y ya está, no hay culpa de eso, pero sí hay responsabilidad y entonces para no hacer el duelo, para no tenemos que apenarnos para liberarnos y liberar a su vez a nuestras madres también, a nuestros padres. Tenemos que apenarnos todos, aunque parezca malo decirlo, porque las madres nos han hecho mal, pero no es que lo hayan querido hacer, y los padres también nos han hecho mal. Y es injusto que te lo hagan. Entonces hay que llorar eso, y punto pelota, y no pasa nada. Pero es muy difícil, muy difícil. Yo me acuerdo que mi abuela, lo que os comentaba ayer, no le podías mentar a la madre, o sea, la madre era sagrada, era Dios, básicamente. O sea, había tenido un trauma además grande con ella, como os conté, de que la quisieron hacer de alguna manera la preferida, llevándola a vivir unos años con unos tíos que no tenían hijos. Y por ese tipo de cosas sospecho que tenía una especial manera de reprimir ciertas cosas que le habían venido de su trato. De entrada, por ejemplo, mismamente que la casaron, la fomentaron que se casara con una persona mucho más mayor que ella, a la que también podría ser capaz de ayudar, a mi abuelo, que era mucho más mayor y como se iba a ir a Madrid, iba a huir del pueblo, el pueblo está mal mirado, ellos despreciaban su vida, su cualidad de agricultores, en parte que lo eran, aunque luego fueron carteros, mi bisabuelo y creo, y un poco, pero es un desprecio enorme. ¿Cómo se va pasando ese desprecio? Que también tienes, tu familia también es esa misma historia, ese sí, desprecio de tu sí. abuela por la condición indígena, lo que les hizo a aquel capataz, mucho más traumática quizás, pero mi abuela tuvo que casarse un poco sin saber nada de la vida con 19 años e irse completamente bruscamente de su pueblo a 70 kilómetros a Madrid porque era lo que había que, era lo bonito, lo bueno para quién, pues para la fachada de personas que a su vez pues eran su propia madre, Irene, la pobre, que tampoco, pues todos somos los pobres, no quería sentir su propia herida. Así que este discurso, tú échale ahora a otro si quieres, a tu abuela y a quienes están por ahí. Sí, mi abuela estaba muy enojada con todos, con todos. Tenía, y hace poco me acordé que la abuela, también me acordé ayer cuando me enojé con Teo, que la abuela a los niños no los toleraba, excepto nosotros. Y con nosotros, hasta ahí, pero con nosotros, o sea, siempre esa idea de amor que creemos, bueno,
sigue vigente, ¿no? A los míos sí, a los tuyos no. Mm. Y le molestaban muchísimo. Y mi abuelo tenía tenía un taller mecánico y tenía la tendencia a entrenar aprendices. Y generalmente eran chicos que empezaban así, con pasame la pinza y qué sé yo, y después ya incluso iban creciendo y tenían adolescencia, ya juventud, terminaban trabajando con mi abuelo, pero en el periodo en que empezaban, que eran pequeños, mi abuela se transformaba cuando mi abuelo llegaba a su casa, acompañado de los niños. Sí, así una versión así notoria, se le cambiaba el gesto, todo su era ahora reconozco un poco que como decía en este se puede sentir cuando habla del jardinero, creo que trabajaba en el jardín, dijo Bárbara, y Sí, dijo: "El Señor se fue", claro, porque como alma sentía, ¿no? La proyección. Y claro, reconozco que quizás yo ahora podía ver realmente lo que estaba sucediendo como alma, porque notaba ese cambio de la abuela y daba miedo la abuela, sí, daba claro, miedo. ahí absorberías ese Mm, miedo, claro. sí, sí, claro, incluso ella tenía, por ejemplo, claro, por este rechazo tenía una tendencia a las pieles blancas, a valorar eso como un indicador de aceptable o inaceptable de las personas. Mm. Claro, yo era blanca en un tiempo y después cuando la juventud, que te vas a la playa y tomas sol y empecé a tener la tez trigueña, a más lunares, y ahí ella ya me lo marcaba, me lo recontra marcaba, vos eras blanquita, vos cuando naciste eras blanquita. Sí, era una pena para ella, era una tristeza. Sí, 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 totalmente. Incluso sí, mamá en su buenitud exacerbada, que también lo cuenta Jota, que a veces tendemos a elegir lo opuesto como para no parecernos, pero está totalmente cimentada esa elección eh, en lo que estoy huyendo, como reivindicando, ¿no? Desde lo opuesto, no hago más que mantener vivo eso. Y claro, y entonces mamá en esa conmiseración, que en realidad es lo que sostiene mamá, la pena, digamos, el falso amor. sí. Claro, sí, todo lo opuesto. Así Oye, que también hay desvalorización en mamá. pero, pero ¿y esto que te he dicho de concienciarse, tú cómo lo ves? Este experimento que ya un poquito lo hemos iniciado y yo he aludido a él, el experimento ahora mismo, ¿no? Hablar realmente como si estuvieran, porque están muchas veces a Sí, la escucha, el poder del cuerpo espiritual, ya sabemos que viajan muy rápido con el pensamiento prácticamente por el plano terrestre cuando están pegados a la tierra aún. El poder de concienciarse, ¿tú has experimentado que realmente tiene sentido hablarles de esto para convencernos, para adentrar, para meter más en el corazón esta verdad divina, este tema de lo que necesitamos hacer para realmente perdonar y arrepentirnos, que tenemos que aceptar que las madres no son sagradas y todo esto, contárselo a ellas, porque claro, tú tienes a la abuela seguramente muy pegada, con mucho nerviosismo, porque no sabe estas cosas emocionalmente, no está dispuesta a sentir el dolor, no confía en poder traspasarlo. O sea, ¿qué me dices de ese proceso de contárselo? sí, no lo hice. Hice la oración, Eso, hice mi versión de la oración sí, ya es un poco en parte. claro, hice mi versión de la oración, en general para los que podían estar, no se la dediqué a la abuela. A Mm, la abuela sí le podría decir eso, que podemos unirnos. Ella rezaba mucho, mm. mucho, mucho, tenía mucho miedo poder contarle en realidad del amor y a mí me gustaría mucho decirle eso. Quizás es lo que para mí en este momento es muy fuerte. em, lo primero que experimenté hace muy poco era que se abría la posibilidad, y tengo la palabra así todavía como hipótesis, Mm, de ser amada mm, y de atreverme a sentir eso, para 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 que
realmente Dios tenga lugar en mi corazón, por decirlo, que es así, ¿no? Recibir su amor. Entonces, claro, era como que es tan fuerte, o sea, que es mucho más potente la inercia de mantener esto que él dice, de seguir negándonos a nosotros mismos y a nuestro poder y por no ser amados, como que básicamente es muy irónico. Mm. Pero sí, era decirle a la abuela eso, sí, eso me encantaría mucho decirle, si está acá la abuela. Quería pintar, quería dejar pintada, por ejemplo, el dibujo de las esferas para que lo vieran. Siento que necesitan por ahí un poco esa explicación infantil que nos ayuda a Jota con eso. Sí, y que Sí. recibamos amor divino, pero también que seamos fieles a la recepción, porque va a ser, es difícil, porque Sí, es, vamos a hablar de ello ahora, pero tengo que irme rápido porque he bebido mucha agua y ahora vuelvo. dale. Sí, Estoy. Yo no fui porque el baño está ocupado, pero todavía estoy bien. Ahora cuando desocupen el baño, capaz te pide un ratito. muy bien. Pues sí, porque ahí hablabas de sentirse amados, que habría dos maneras, ¿no? Como que también sientes la falta de amor natural más normalito en la infancia, pues por unas madres que tenías muy reprimidas y muy cosas así seguramente, ¿no? Que será lo mismo que le ha pasado a tu abuela. Sí, Además tuvo ese a trauma. todas. Y papá también. Papá también negó su origen y trató de disimular, era paraguayo, se fue a vivir a Buenos Aires, pero sí, la emoción básicamente era la misma, ¿no? De desprecio, autodesprecio, miserabilidad, como decía, Mm, y sobre todo mucha dureza. Papá era un hombre que escondía su miedo siendo muy estructurado, sumamente rígido, y escondía no, o sea, era visible, pero uno veía un hombre muy ordenado, muy trabajador, pero claro, detrás de eso había mm. ¿no? Un alma arrugadita. Claro, y aquí cuando dice, fíjate, el evento en circunstancias normales, el evento doloroso, ¿y cuáles son esas circunstancias normales? Por ejemplo, que no hubiera tanta influencia de espíritus y que no estuviera nuestra alma tan dañada por madres, padres, etcétera, desde pequeños. Pero la influencia de espíritus es una cosa, ¿verdad? Que veíamos hace poco como Jesús decía, no, si es que si no hubiera tanta influencia de espíritus sería realmente fácil la relación con Dios, es decir, incluso más aún que el amor natural, pedir con más facilidad el amor divino, darse más cuenta del alma que tiene ese órgano de la verdad, la conciencia, todo eso. Circunstancias normales. Yo no recordaba en cuál de que cuenta eso, no me acordaba. Qué Pues lindo. sí, No, no lo tengo registrado. Claro, sí, sí, pues sí, creo que uno de estos últimos de los sí, beneficios eternos, alguno de estos, tendría sí. que mirar. Bueno, claro, es así, es totalmente eso. Claro, porque los espíritus En mi por, caso es un desafío por ese lado, totalmente. en tu casa has dicho que se ha cortado. Claro que siento que es un desafío por ese lado.
digamos, yo siento como que pero claro, vaya donde vaya, es lo mismo, ¿no? Pero digo, del estado de sueño, de poder asumir la conciencia y el compromiso de todo lo que está sucediendo, comprometerme con el deseo de conocer la verdad, el compromiso de conocer la verdad en ese estado y de poder, acá la influencia de los espíritus, claro, sí, sí, Mm. complejiza bastante la experiencia, claro, comprendo. Me perdí de esa comparación. Bueno, pues tenemos tendencia entonces a dañar nuestro cuerpo o herirlo Mm. por este tema. Dentista, no sé qué, y bueno, y ahí está el cachondeo con lo de que hay 2 personas por ahí que les gusta ir al dentista. Claro, y ese miedo de ir al dentista es miedo a sentir una emoción, es muy fuerte, ¿no? Y cómo las profesiones se aprovechan del miedo a sentir, es decir, de la supresión, de la represión, el no me quiero a mí mismo. Nos creemos que todo está resuelto, todo ese tema vuelve para la revisión, la placa, pues que Claro, es una constante, sí, sí. sí. La placa no mire mucho más traducciones aquí porque se entiende de sobra, pero bueno, en cada país se dirá de una manera. Yo aquí no usaría placa mucho, que yo sepa, ortodoncia será y cosas de esas, implantes o... Implantes, acá se usa implantes. Sí, por eso hice las posibilidades de que se pudra son remotas, supongo que por eso. Bueno, En el caso exitoso, también los implantes se complican a veces. sí, ¿no? ¿Verdad? Sí, entonces preferimos accidentes muy grandes, ¿no? En nuestra locura, claro, y Sí, esta locura de que en lo físico nos es más, en teoría, nos es más difícil de preferir eventos muy dolorosos a llorar. Claro, en el mundo espiritual, como veíamos en la canalización de Mark y todo eso, ya estamos completamente ciegos y, y dando vueltas, doloridos muchas veces. O sea, si en un cuerpo físico que todo va más lento, hacemos este gesto, que es como de una huida hacia adelante, suicida, de preferimos tener un accidente de coche, por ejemplo, que antes que sentir todo lo que sí. estaba detrás de caer los dientes y todo eso, que no haremos en Y el... yo, Sí, ese preferimos es el que a mí me marca en mucho, en resistencia a la fe, en la ley de atracción, perdón, en cuál es tu tesoro, en todas las invitaciones que tenemos a reconocer esa elección, o sea, el uso de la voluntad que sí o sí, como él lo deja muy en claro en un momento, habilita la posibilidad del cambio. La única forma de poder hacer algo efectivamente, acá en este caso con las causas, y cuando empieza a desarrollar esto, lo dice, si empiezas a entender, acá tengo la frase, cómo todo lo que forma parte de tu vida está involucrado debido a una causa que tiene lugar en tu propia alma, debido a que hay algo en tu alma creándolo, empiezas a tener por primera vez en tu vida el poder de cambiar las cosas y que se refleja en ese preferimos que ocurra. Porque ayer que era que hablábamos, o hoy un poco del azar, de todo lo que de todas las justificaciones que tenemos, de la mala suerte, de porque Dios así lo quiso, de no queda otra, o el de la espiritualidad no pudo ser de otra manera. Digo, porque en el caso de los accidentes es muy lógico que tratemos de ver como una asociación de fatalidades y no como algo que esté en lo que estemos involucrados. Mm. Así que sí elegimos eso. Claro, y este añadido de capas, donde, aunque no lo pensemos intelectualmente, pero es como si toda nuestra vida ya representara esta creencia, ¿no?
no creemos ser capaces siquiera de sentir la emoción y liberarla. Se ha acumulado capa de miedo y vivimos completamente, pues, en ese yo herido, ¿no? Sí, Es la causa y la cosa por la que vivimos nuestra vida, en el fondo. Completamente contrario a la definición del alma, ¿no? eso sentí cuando decía, ¿Verdad? Mm. sí, a nuestra naturaleza, contra el diseño, dice él, vamos contra el diseño. Sí. Y eso se añaden creencias que bloquean y crea Sí, mayor fachada, que nos comentaban aquí, y no podemos conocernos ni a los demás tampoco presentando eso. Y luego está pues el sistema financiero, ¿no? Que eso en Argentina es más brusco, como habéis tenido el, corra sí, el corralito donde ha pasado justo lo que ha dicho aquí. y ahora está otra vez que la deuda que pagamos, que no pagamos, el Fondo Monetario, toda la misma O sea, historia. el hecho de no poder acceder a las cuentas, que es algo más exótico, aquí no recuerdo que eso haya pasado, pero allí sí. Sí, sí, acá fue famoso eso. Y aquí cuando comenta lo de Alemania, ¿qué te ha surgido? Porque aquí hay mucho debate, aquí hay gente que conoce mucho de política europea y la No, historia de España, pues mucha gente se queja de Alemania como que es un poco imperialista porque los políticos en España se dice que están un poco influenciados por lobbies que protegen quizás más a Alemania. Se habla mucho de... no, yo en lo internacional, Iván, que un poco lo aprendí con vos, a ver cómo todo está dentro de una trama, y que ver la verdad en todas partes, digamos, y la verdad es que no tengo para opinar. Sí me pareció algo sumamente lógico y pude empatizar con esto, claro, yo vengo y hago toda mi tarea, pero no, y después tengo que terminar dando, Mm, decía, y no, la verdad es que sí sí. tengo Lo que una te digo persona es que, cercana que vive ahí, lo que te digo que es una persona cual que... no, tengo una persona que vive ahí, que se fue de acá, muy cercana, que se fue justamente por la armonía, entre comillas, o sea, porque la estabilidad de la vida, la previsibilidad, sobre todo, que le permitía proyectarse, porque era un matrimonio joven, y después de estar 15 años acá, intentaron que él viva acá, vivir él acá, alemán, y trataron de hacer lo posible, pero no, se fueron nomás a Alemania. no Bueno, aguantaban lo que es la... no, no podían, se volvían, la verdad que bastante para ellos desafiante y confrontador, más para él. Él la- había cosas que no podía comprender, él veía la ilógica en todo, entonces él decía: "Pero esto no", y como que no, claro, sí, sí, 15 años estuvieron igual lo que te estaba experimentando. comentando, y que no te lo he podido comentar mucho, es, y que tampoco soy para nada conocedor, pero sí que se habla mucho de que España se ha desindustrializado, o sea, los países como que se han especializado y España se queda un poco con lo de turismo y se dice mucho y poco más. Y entonces que eso ha sido una maniobra que los políticos, como en realidad no es una democracia, pues han facilitado y de alguna manera. Y entonces Alemania es como el corazón industrial, ahí sí que hay para esto de la economía, pues que sí, más innovaciones, historias así. Bueno, ya tiene más poder en ese sentido. Y entonces, como que yo cuando veo esto me rechina un poco cuando le veo decir esto, pero claro que es como él dice también. Pero rechina por esa lectura también, de decir, a ver, es que también el, o sea, no, claro, no hay víctimas. Entonces, si ha pasado esto en España, ¿qué es lo que se ha pasado también en Argentina, ¿no? Que ha habido como
una especie de haceros impotentes en tanto que sí que habéis tenido fases donde vosotros os producíais vuestras propias cosas y exportabais más cosas que no fueran carne y soja, ¿no? Y, Claro, sí, sí. claro, y esta despotenciación de los países sirve y está guiada por agendas políticas de dominación, que aquí no entra en ellas, pero o sea que está hecho como aposta también a veces en teoría, ¿no? Pues la política legendaria sobre ese tema creo que es, sin conocer mucho, la política de Estados Unidos con esa especie de colonias bananeras, ¿no? Que tenía todos los países del sur, pues al servicio de las compañías frutícolas estadounidenses y cosas así, y la política se confundía con la economía y no interesaba a la gente, sino las Sí. compañías. Y entonces ahí lo mismo aquí, que no aparece, por supuesto, en el discurso breve y que va a ese tema, que también es cierto lo que dice Miller, lo que dice Jesús también, claro, también es el esencial, porque también hay un aspecto de eso, pero también hay este aspecto de decir, claro, esas políticas de antidemocracia, de dominación, de no cuidado, en cierta manera son atraídas por nuestra alma, ¿no? O sea, nuestra alma en los países así tiene unos dolores de autodesprecio, etcétera, que son aprovechados, ¿no? Por ley de atracción por los vampiros. Entonces, ¿no? Y sí, 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 por supuesto, sí, hay como que, no me acuerdo cuál era el documento en el que él habló del trueque y la economía, digamos, basada en el trueque que se asocia a esta lógica, que Sí, economía que no es economía. Entonces, claro, está en armonía con todas nuestras heridas y está básicamente y paradójicamente haciendo realidad la carencia, porque basada en el miedo constantemente, ¿no? Sí. Termina siendo y cada vez más, y eventos más fuertes, porque te volvés en una deuda interminable, sí, en creo un que proceso en un proceso de... de involución, digo, en cuanto a que no hay crecimiento. Exacto, pues claro, a nivel del alma no puede haber crecimiento porque por esta cosa de las emociones que nos parece tan increíble, pero fíjate, ese documento creo que es el de ética y moralidad, Es donde ética, hablaba sí, de que, claro, nosotros lo vemos muy utópico, pero la forma natural de funcionar sería por el regalo, no por el dinero. Pero claro, al ser sí, posible. sí. Claro, No, incluso todo lo que genera el miedo de a nosotros mismos. Lo que él decía, empezando por renunciar a trabajar por un sueldo, por ejemplo, como más estatal, sí, la maquinaria, y después sí, porque fíjate que es el tema, es muy sencillito de entender y no confiamos en que el universo se rige por amor, pero era muy sencillito, simplemente el intercambio por dinero y el trueque suele contener expectativas y cuando tú esperas algo, cuando das, estás de alguna manera favoreciendo y proyectando miedo a no tener en el futuro y eso se autocumple, ¿no? Es una profecía autocumplida y por eso vamos todos en cadenas de involución, como has dicho, pues claro, al final todos doloridos, tengo que lo hola, que... hola, hola, Ah, ¿no me oyes? Hola, hola, te oigo, te oigo, te oigo. Bueno, no, ahora no te oigo, pero... hola, Hola, ¿me oyes? hola, hola, Os voy a mandar un mensaje por aquí a ver qué pasa. hola, hola. Hola. No, Te oigo.